Gracias, hermanos. No sé si me pueden habilitar para compartir pantalla, así podemos ir siguiendo visualmente también el bosquejo del mensaje. Si no, no hay problema. Si no se puede, lo imaginan. Fíjate ahí si podés. A ver, che. Bueno, ¿lo ven? Ahí sí. Perfecto. Bueno, hoy tenemos entonces la primer parte de este tema, justo el coro, el himno que cantamos recién, me da pie para... Me gusta porque ahora veo lo útil que es lo primero que preparé. A tener utilidad en algunas cosas. El tema que nos toca hoy, en el contexto de los temas generales que van a tratar sobre lo que la Biblia dice sobre algunos asuntos, algunos tópicos, es la salvación. Y el primer, lo organicé en 3 momentos al mensaje. El primero es saber de qué estamos hablando cuando hablamos de salvación, porque suele pasar de que los cristianos, los evangélicos en particular, hablamos con una terminología, con una jeringosa que no entiende la mayoría de la gente. Incluso muchos creyentes de las iglesias tampoco entienden todo lo que cantamos, oímos y a veces incluso decimos. Recién cantamos un coro precioso, santificado, consagrado, redención, una cruz cubierta en sangre. Si ustedes se ponen a pensar y mandan ese coro por la radio y alguien que no conoce nada oye este coro, dice que somos, bueno, esto es una locura lo que está planteando esta gente, ¿no? Y cuando hablamos de salvación, también hay que precisar o aclarar por lo menos a qué nos estamos refiriendo. Y yo acá hice una pequeña síntesis, un pequeño concepto que vamos a relacionar la salvación con un proceso relacionado con la trascendencia del ser humano. Es decir, que de la salvación que vamos a hablar nosotros y la temática que vamos a abordar depende en primer lugar de que pensemos, de que creamos, de que el ser humano es trascendente. ¿Qué quiero decir con trascendente? De que no se acaba la historia en esta tierra. No es el final de todo la tumba, no es el destino último, como el himno 112 a veces cantamos, la tumba mi meta no es. Si yo pienso que el ser humano se acaba en la muerte física, no tiene sentido hablar de salvación. Entonces, vamos a sentar una base acá argumental, una premisa que vamos a tener que coincidir antes de seguir hablando, y es que el ser humano es trascendente. El ser humano es así, meditación hasta hacerse uno con el universo. No, hablo de que la vida del ser humano trasciende el aspecto físico, la muerte física, y luego de la muerte hay más historia, hay más vida para el ser humano. Ahora, ¿en qué consiste esa trascendencia? Y acá viene el segundo acuerdo que vamos a tener que tener desde ahora, y es en presuponer, en creer que hay un Dios existente que determina para ese
futuro trascendente del ser humano dos alternativas. Una de bendición, otra de castigo. Si yo no parto de que Dios existe, tampoco tiene sentido hablar de salvación. Por lo menos no en el sentido bíblico, que es lo que nos está reuniendo hoy. Dice Hebreos 11:6, un texto conocido por todos nosotros, que es necesaria la fe para agradar a Dios. ¿Por qué? Porque es necesario que el que se acerca a Dios tiene que creer que existe y que recompensa al que le busca. Si yo pienso en un Dios impersonal, no tiene sentido hablar de salvación. Si yo pienso en un Dios que no ama, no tiene sentido hablar de salvación. Si pienso en un Dios que no le intereso, no tiene sentido hablar de salvación. Ahora, si pienso y acuerdo con que el ser humano es trascendente, si pienso y acuerdo con que existe un Dios que ha destinado dos opciones, dos destinos para el ser humano trascendente, un destino de bendición, que en la Biblia vamos a encontrar que se denomina, entre otras palabras, cielo, y un destino de castigo, de retribución, que entre otras palabras en la Biblia se denomina infierno, vamos a tener ahora sí la base sentada para hablar de salvar al ser humano de ese castigo para que acceda a la bendición en el futuro. Ahí tenemos abajo unos textos de referencia que por amor al tiempo vamos a pasar para que ustedes lo lean después en casa, pero son textos que explican estos dos destinos, que hay un lugar de castigo y hay un lugar de recompensa o de bendición. Entonces, ¿cuál va a ser nuestro concepto de salvación? La salvación es la trascendencia eterna del ser humano en el lugar de bendición preparado por Dios. Y aclaro, el cielo. Cuando uno va a anunciar el Evangelio, cuando uno va a pronunciarle a alguien el mensaje que contiene la Biblia y que se nos ha encargado que difundamos, normalmente le decimos a esta persona, usted tiene que ser salvo. Lo que no le explicamos es qué es ser salvo. No le explicamos de qué tiene que ser salvo y tampoco a veces sabemos explicar con mucha precisión cómo tiene que ser salvo. Entonces el objetivo de esta jornada de hoy es aclarar, y acá vamos a pasar al segundo punto, cómo la gente entiende este tema de la salvación, acordando con estos puntos que ya hemos citado, que el ser humano es trascendente, de que existe Dios y de que existe una alternativa de castigo o de bendición en la eternidad. Si no tengo alguna de estas tres premisas, yo no puedo comenzar a hablar de salvación. Si la persona me dice, mira, yo en Dios no creo, no le puedo predicar de la salvación. O me agarra un existencialista que cree que termina todo en la muerte y tampoco puedo hablar de salvación. O una persona universalista que cree que no hay castigo eterno. Entonces tampoco se puede hablar de salvación si no tengo estos tres elementos. Pero si los tengo, vamos a pasar al segundo punto. ¿Qué entiende la gente por salvar, por salvarse, por salvación? Y acá algunas nociones populares que ustedes la van a encontrar desde el programa de Susana Jiménez hasta en Cadena 3. Existe el bien y el mal en el universo. Eso desde la película La Guerra de las Galaxias está instalado, ¿no? La fuerza, una fuerza buena y una fuerza mala. En las tribus anteriores, la idea del bien eterno o de la deidad buena y la deidad mala.
en la idea de un bien personal o impersonal, depende de la cultura, con su contrapeso maligno, que funcionan como una especie de balanza. Y ahí tenemos un segundo criterio que también es muy común, el equilibrio cósmico. Que si yo hago algo malo, hay un desbalance. Y entonces ahí en función de esos desbalances viene la recompensa o el castigo. No es raro que una persona que cree que el ser humano es trascendente, que cree que Dios existe y que cree que hay castigo y recompensa en el más allá, cuando uno le pregunta a dónde va a ir, diga al cielo porque me porto bien. ¿En qué está fundando la salvación? En esta idea de una balanza de recompensa de lo bueno. Ahora, esto tiene algunos problemas. En primer lugar, estos argumentos, estos criterios populares, no tienen precisión. Porque cuando uno profundiza un poquito, enseguida encuentra con que la persona le parece, opina, creo, supongo, pero no hay ninguna precisión de cómo se da esto. Además, es ultrapersonal. Cada uno con los que uno habla opina de una manera diferente. Esto viene a colación del punto 3 de que no hay una base objetiva sobre la cual o desde la cual fundar mi opinión de la salvación. Algunos porque lo escucharon, otros porque lo leyeron, otros porque tendría que ser así, otros porque yo creo que tiene que ser así, o sea, se acabó ahí, yo para mí, para mí, para mí. Y entonces el cuarto punto, no hay seguridad tampoco, porque cuando uno empieza a forzar la argumentación, al final la otra dice, bueno, mira, vos creés lo que quieras, yo también, y bueno, no porque vos tengas la verdad, yo estoy equivocado. No es extraño este razonamiento en el mundo que nos rodea. No es raro que la persona crea que el castigo es para los malos, pero inmediatamente se salen del grupo de los malos. O sea, hay una especie de catálogo de maldad en los cuales nunca uno se incluye. No, malos son los delincuentes, los que roban, los que matan, los que violan. Esos son malos. Yo no, yo está bien, hago alguna maldad, pero no es para tanto. Entonces, cuando uno lo fuerza al argumento, entonces tus maldades, ¿cómo las pagas? Y ahí viene la cuestión, porque piensan en la balanza cósmica. No, pero yo con las buenas acciones contrapeso. O piensan, no, yo ya estoy sufriendo mucho en la vida, entonces ya pagué por lo que hice mal. Mira cómo estoy sufriendo. Y son todas opiniones carentes de base. El miércoles pasado se habló de la base que la Biblia nos provee. Una base que dijo José Luis tiene sustento, tanto interno como externo. Hay evidencia clara, interna al texto, externa al texto, que promete seguridad al que cree en ella. Por eso el tercer punto del mensaje de hoy tiene que ver con, bueno, y al fin y al cabo, ¿qué dice la Biblia sobre la salvación? Repasamos. La salvación es la trascendencia eterna del ser humano en el lugar de bendición preparado por Dios, el cielo. Charles Haddon Spurgeon, un predicador del siglo XIX, decía, imagine al hombre más perdido, desenfrenado, malo, pecaminoso, arruinado que se le ocurra.
Imagínelo en la peor de las miserias, en el peor de los lugares, en el más desastroso de los sitios. Y ahora imagínese a ese mismo hombre en el cielo por toda la eternidad. Esa es la salvación de Dios. El acto por el cual Dios, el proceso por el cual Dios a este ser perdido lo traslada y lo hace habitar eternamente en el lugar de bendición, en el cielo. Entonces, ¿qué dice la Biblia al respecto? Vamos a tomar dos ideas que hay en la Biblia, una en el Antiguo Testamento y una en el Nuevo Testamento. Nando, por favor, si podés buscar Salmo 26, y Pepe, si podés buscar Mateo 9:22, por favor. Tenemos las dos ideas que subyacen, que nutren el concepto de salvación en la Biblia. ¿Qué dice Salmo 26? Ahora conozco que Jehová salva a su ungido, lo oirá desde sus santos cielos con la potencia salvadora de su diestra. Y por favor 34:6, ya que estás ahí en el libro. Este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. Fíjense cómo el texto bíblico indica, acá, bueno, en el texto hebreo, en los dos textos se usa la palabra yashá, ¿sí? Yashá es una palabra hebrea que significa librar, liberar, rescatar. Tiene la idea de un lugar amplio en contra de un lugar estrecho de opresión. Salvar tendría la noción, la idea, la implicación de quitar a alguien de un aprieto, de algo que lo tiene presionado, apretado, y la liberación, la salvación sería quitar eso que lo tiene apretado, que lo tiene preso. Por eso se traduce en el primer texto que leyó Nando, liberar, y en el segundo texto se traduce salvar, pero es la misma palabra. Así que cuando hablamos de salvación en la Biblia, se implica que Dios nos libera de algo. Dios nos quita algo que nos oprime, algo que nos aprieta, que nos encarcela, que nos encierra, de lo cual no podemos salir. Pero además, en el Nuevo Testamento hay una palabra griega, que es soterios, en la que se implica otra cosa. Vamos a Mateo 9:22. A ver, Pepe, por favor. Pero Jesús, volviéndose y mirándola, dijo: Ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva desde aquella hora. Si ustedes leen el contexto, es una mujer enferma. Tenía una enfermedad desde hacían 12 años. Y ella va con la esperanza de que en el Señor Jesús habría salvación. Por eso el Señor le dice: ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Pero la idea de salvar en la palabra soterios también implica la idea de sanar. Por eso le dice el texto: la mujer fue salva desde aquella hora. ¿A qué se refiere en este contexto? A que fue sana. Y esta es la segunda idea que tenemos. En la cura de una enfermedad, el remedio de un mal vendría a ser la segunda idea de salvar. Dios remedia, soluciona, cura algo que está mal en el ser humano. Fíjense que las dos ideas son complementarias. Por un lado, hay una liberación
de una situación opresiva. Del otro lado hay una solución, una cura a un estado enfermo. Y esto lleva a la idea de salvar. Dios nos va a librar de una situación, nos va a curar de un estado en el que estamos enfermos. Hay en esta idea doble, el doble sentido etimológico, una clara noción de cómo y qué significa este tema de la salvación. Dios, para salvar al ser humano, para que la trascendencia eterna del ser humano sea en el cielo, tiene que liberarlo de algo y tiene que curarlo de algo. ¿De qué lo tiene que liberar y de qué lo tiene que curar? Lo vamos a ver en un texto que está en Efesios capítulo 2, desde el verso 1 hasta el 10. Vamos hoy a invertir una buena cantidad de minutos en este pasaje, pero antes de invertir eso, quiero hacer una pequeña elisión, un pequeño paréntesis en el capítulo 1 de Efesios. Así que vamos al capítulo 1 de Efesios, porque Pablo ora por los efesios y pide por los efesios tres cosas que entiendan, que comprendan, que disciernan. Dice capítulo 1 de Efesios, versículo 15 al 19. A ver, le voy a pedir a Luis, por favor, si lo podés leer. Efesios capítulo 1, verso 15 al 19. Por esta causa, también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no os hizo de dar gracia por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. Fíjense qué interesante trío de cosas que el apóstol Pablo ruega a Dios de que los efesios sean capaces de entender. Que entendamos la esperanza, que entendamos la herencia y que entendamos el poder de Dios. La esperanza a que nos ha llamado tiene el sentido de no errar en qué esperamos. Hay mucha gente que viene a la iglesia, que va a Dios, que lee la Biblia con esperanzas espurias, esperanzas que no son dignas de lo que Dios promete ni da. Muchas veces hemos visto por la tele anuncios de iglesias en torno a supuestas mejorías económicas o sanitarias en aquellos que se acerquen a Dios. Venga a Cristo y va a ser, y no dicen salvo, va a ser sano físicamente. O va a salvarse económicamente. Venga a Cristo para que su familia se sane espiritualmente. Venga a la iglesia y ofrende para que usted recupere 10 veces lo que ofrendó. Y esas esperanzas que mucha gente va y obviamente no se cumplen porque no es lo que Dios prometió, llevan a que la gente se desilusione. ¿Por qué? Porque no entendió la esperanza. No es raro encontrar gente, yo desde que voy a la iglesia me va a caer peor, al final Dios ni se ocupa de mí. Cuando en la Biblia es justo al revés. El hecho de que nos vaya cada vez peor en el sentido de la persecución del mundo es signo evidente de que Dios se ocupa de nosotros. Pero como no comprendí la esperanza, me deprimo, me enojo, aflojo, me voy. Lo segundo, la herencia que nos está preparada. ¿Qué pasa si no entiendo la herencia que hay para mí en el cielo? Voy a distraerme. Voy a centrar mi atención en cuestiones que son absolutamente secundarias.
Pero como no entiendo la gloria, la riqueza de su herencia, me distraigo con las chucherías que este mundo ofrece y me pierdo, me olvido, devalúo lo que Dios me ha prometido. Y tenemos a creyentes perdidos por las cosas que para Dios son añadiduras. Y lo principal, no lo buscan. No lo buscan y no lo encuentran. Jim Elliot, un misionero americano que murió en Ecuador, decía, no es tonto el que vende lo que no puede retener para comprar lo que no puede perder. Y nosotros a veces queremos comprar lo que no podemos retener y para hacerlo vendemos lo que no podemos perder, o sea, un negocio nefasto. Pero no entiendo la herencia en el cielo. Y en tercer lugar, entender el poder de Dios. Que a veces, hermanos, nosotros mismos, los creyentes, nos olvidamos de quién estamos hablando cuando hablamos de Dios. Y podemos llegar a jugar con fuego, en el sentido de olvidar qué tipo de persona es con la que estamos tratando. El libro de Hebreos tiene 3 serias advertencias a los creyentes que vuelven atrás, que descuidan la fe o que pecan voluntariamente. Y esas 3 advertencias son sumamente severas para creyentes que no comprenden el poder de Dios. Ahora, ¿por qué Pablo está tan interesado en que los efesios entiendan estas 3 cosas? Porque ahora le va a empezar a hablar de la salvación. Y dice el capítulo 2, versículo 1, hasta el 3, el primer punto de esta salvación. Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Acá tenemos en estos 3 versículos resumida la necesidad de la salvación. ¿Por qué es necesaria la salvación? Versículo 1, porque estamos muertos. ¿Qué es la muerte? La muerte en la Escritura es separar. Hay 3 tipos de muerte en la Biblia. La muerte espiritual, que es haber roto la comunión con Dios por haberlo desobedecido, por haber ido en contra de lo que Él nos pide, por haber voluntariamente quebrantado sus mandamientos. La comunión con Dios, que es vida, se rompe y la consecuencia de que no haya vida es la muerte. Segunda muerte, la muerte física. En la muerte física también hay una separación. El ser inmaterial se separa del cuerpo y tenemos muerte física. El alma se va del cuerpo. Lo que vemos en el estuche, en el cajón, es un estuche del alma y esa alma ya no está. Muerte, separación. Tercer muerte, la muerte segunda o la muerte eterna. ¿Qué es eso? La separación final de un ser humano trascendente de Dios por toda la eternidad. La primera muerte, la muerte espiritual, tiene solución. La segunda muerte, la muerte física, tiene solución. La tercera muerte, la muerte segunda, no tiene solución. Entonces, ese ser humano muerto, separado de Dios, necesita salvación. ¿Por qué? Porque él no va a ir al destino eterno de bendición, va a ir al destino eterno de castigo. Por eso dice el texto 2 que éramos
y dice 2 hijos. El texto 2 dice hijos de desobediencia. Hijos de desobediencia es una manera, una figura de referirse a personas que van en contra de lo que Dios dice. Que a lo que Dios dice sí, ellos dicen no. Y a lo que Dios dice no, ellos dicen sí. Hijos de desobediencia. Pero en el versículo 3 dice hijos de ira. ¿Qué significa esto? El resultado de la desobediencia. Si yo desobedezco lo que Dios dice, cosecho algo. ¿Qué cosecho? La ira de Dios. La ira de Dios, el enojo de Dios, la retribución de Dios al pecado es no sos salvo. No sos salvo significa tu trascendencia eterna no va a estar en el lugar de bendición. ¿Por qué? Por tu desobediencia. Cuando uno predica el Evangelio, el primer punto que hay que tratar, desgraciadamente, es por qué necesita esta persona de Dios. Y necesitas de Dios porque estás en peligro. ¿En peligro de qué? En peligro de morir, pero no de la muerte física. El peligro de morir eternamente. Ah, bueno, pero para eso me queda mucho tiempo, diría alguna persona. Claro que te queda tanto tiempo como tardes en morirte. ¿Cuánto demora alguien en morirse? Uno puede morir instantáneamente. Ese es el tiempo que te queda. Tu seguridad de no ir al castigo eterno puede durar lo que demora a alguien en morirse. Ayer escuchamos horrorizados cómo un chico de 15 años mató a un hombre por robarle la bicicleta. Y esa persona había salido a hacer deporte en su bici y no volvió. No es que estaba huyendo de la policía y le dispara. No, él estaba bicicleteando. Y lo mataron. Y nosotros estamos expuestos a ese final físico que me hace entrar en la trascendencia eterna y ahí ya está. Ahora el verso 4 agrega y dice, pero Dios, ese pero me encanta porque es un adversativo de esa situación espantosa en la que estamos, y dice, pero Dios, es decir, a pesar de todo lo otro, Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, y sigue la oración, pero freno acá, porque acá tenemos el origen de la salvación. ¿Dónde está la fuente de la salvación? ¿Dónde nace la salvación? Y como dice Jonás, la salvación es del Señor. La salvación es de Jehová. La salvación es de Dios. El ser humano lo único que ha hecho es ir arruinándose cada vez más, cayendo cada vez más bajo y más lejos de la comunión con Dios. Pero Dios, que es misericordioso, su carácter es así, y el objetivo de su carácter misericordioso fui yo, porque me amó, dice el verso 5, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿Notan algo raro en estos dos textos? Todo lo bueno que dicen está mediado por Cristo. Cristo es el instrumento. Cristo es el medio. Cristo es el
recipiente, el continente de la salvación. ¿Quién va a ser salvo? Bueno, el que esté vivo con Cristo. El que haya resucitado con Él. El que esté sentado en el cielo con Cristo. Es decir, que en Cristo, ese ser humano pecador, perdido, en Cristo es salvo. ¿Por qué? Porque Cristo va a pasar toda la eternidad en el cielo. Y si yo estoy en Cristo, yo voy a pasar toda la eternidad en el cielo. ¿Dónde tengo un sentido de balanza cósmica aquí? En ningún lado. Porque la obra no la hizo el salvo. La obra la hizo el Salvador. Él pagó. Él murió. Él ocupó el lugar de castigo. Él fue separado de Dios por mí. Y ahora yo, que merezco la opuesta a ser salvo, yo soy salvo porque estoy en Cristo. Él es el instrumento de la salvación. Verso 7. Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Y acá tenemos el propósito. ¿Para qué nos salvó Dios? Hay muchas respuestas, pero esto es el resumen último. Para mostrar en nosotros su gloria. ¿Qué significa esto? Vamos a imaginar la eternidad. Vamos a imaginar que estamos en el cielo y viene alguien que no nos conoce, un ángel, y viene y lo encara Nando y le dice: hola, ¿cómo te llamas? Nando. Ah, bueno, mucho gusto, yo soy Rogelio. Ah, bueno, mucho gusto. ¿Por qué estás acá vos? Y en esa pregunta, ¿por qué estás acá vos? La respuesta le va a dar gloria a Dios. Porque cuando Nando cuente por qué fue al cielo, difiere absolutamente de lo que la gente normalmente cree que hay que hacer para ir al cielo. La gente cree que hay que portarse bien, que hay que hacer buenas obras, muchas limosnas, determinados sacrificios. Pero Nando va a tener que decir: mira, yo estoy acá porque Cristo me trajo. Bueno, pero ¿qué hiciste? No, yo no hice nada, Cristo hizo todo. Y Rogelio se va a agarrar la pera y va a decir: qué grande que es Dios, ¿no? Y Nando le va a decir: y sí. ¿Sí? Ahora, hermanos, a veces no nos damos cuenta de que nosotros, en lo que Dios hizo para nosotros, por nosotros, en nosotros, Él es exaltado. En el capítulo 1 de Efesios, Pablo dice que Dios hace todas las cosas para su gloria. Y habernos salvado de esta manera también le da gloria a Él. Versículo 8 y 9 habla de la aplicación de la salvación. Porque hasta ahora es todo muy lindo, pero lo que yo quiero saber al fin y al cabo es lo mismo que pidió un carcelero en la ciudad de Filipos, desesperado, desesperanzado de la vida, a punto de matarse, que oyendo a Pablo predicar, le pregunta: ¿qué hago? ¿Qué hago? Y Pablo, el apóstol Pablo, le responde un texto tan pequeño y corto que hasta suena a poco. Cree en el Señor Jesucristo.
qué tengo que creer en el Señor Jesucristo? Cree que tu salvación está en Él. Y pedile a Él que te salve. Dice el verso 8, por gracia sois salvos por medio de la fe. Una frase contundente. Somos salvos porque Dios nos salva. Esa es la idea de gracia. Alguien que no puede hacer nada por sí mismo y viene otro y lo hace por él. Eso es gracia. ¿Alguna vez han visto en la calle una señora con el auto parado, sin saber qué hacer, y se le aproxima a un grupo y le dice, empujamos? Y la señora no puede empujar el auto, entonces los demás empujan el auto. Y arranca el auto. Eso es gracia. O hay una persona caída, destruida en el suelo, y viene otro y lo levanta. Ese no puede levantarse solo, el otro hace. Eso es gracia. O viene Dios al ser humano caído en pecado, como decíamos al principio, y le da la mano, y Él lo levanta. Eso es gracia. Por gracia somos salvos. ¿Y cómo se aplica la salvación a mí? Por medio de la fe. Yo creo en Dios. Es como el pobre miserable que estira su mano esperando. Ahora se imaginan, yo sé que algunos de ustedes alguna vez lo pensaron, alguien que me pide así agarrar una brasa y tirársela en la mano, ¿no? Y ¡ah! Bueno, Dios no hizo eso con nosotros. Dios al pobre que clamó, como decía el Salmo 34, este pobre clamó y lo oyó Jehová. Lo oyó Jehová. Y nosotros clamamos en fe, creyendo, y nos oyó el Señor. Pero agrega más el verso 8. Esto no de vosotros, pues es don de Dios. La salvación no es mérito mío. La salvación es regalo de Dios. La salvación no es recompensa, es dádiva. No es sueldo, es gracia de Dios. Nadie va a ser salvo porque merece ser salvo. Y por si quedaran dudas, Pablo lo va a volver a decir, pero al revés. Versículo 9, no por obras, para que nadie se gloríe. Es decir, Pablo dice 3 veces lo mismo de maneras distintas para que con 3 martillazos se nos fije en la cabeza que nuestra salvación se aplica a nosotros por gracia. No puedo ganar la salvación. Y si alguno les dice que va a ir al cielo porque es bueno, es digno de compasión. Porque ninguno puede ir al cielo porque es bueno, porque no hay gente buena. No hay gente buena. El verso 10 liquida este párrafo con la implicación de la salvación. Es decir, ¿qué pasa con el que es salvo? Verso 10 dice, somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Una vez que soy salvo, se posibilita cumplir el objetivo de Dios para mí, para mi vida, para mi existencia. Buenas obras. ¿Qué son buenas obras?
son obras que están de acuerdo con lo bueno. Son obras que están de acuerdo con Dios. Este es nuestro parámetro objetivo. Por eso si la Biblia dice que algo es bueno, eso es bueno. ¿Por qué? Porque lo dice Dios. Y si Dios dice que esto es bueno, si yo lo hago, hago una buena obra. Pero notemos claramente que Dios nos salva, nos crea en Cristo para buenas obras, no por buenas obras. Antes de Cristo no hay buenas obras. Después de Cristo, después que creo, empiezan las obras como implicación de que fui salvo. El Señor dijo un texto muy emblemático: los van a conocer por el fruto. Si una persona dice que es salva e insiste en pecar contra Dios, es desconcertante, porque el fruto de la salvación son obras. El fruto de la fe son obras que uno hace no para ser salvo, sino porque fui salvo. Entonces tenemos ahora la posibilidad de armar el plan de salvación. Ahora sí podríamos condensar en 5 puntos cómo la Biblia presenta la salvación. Primero, la Biblia dice que el ser humano es culpable por haber pecado contra Dios. José Luis, por favor, Santiago 2:10 y Don Barrios, Romanos 3:23. Mientras tanto, ahí le pido a Juli, busca Romanos 6:23 y Laura, Juan 3:18. Mauri, busca Hebreos 9:28. ¿A quién más tengo por ahí? Norberto, ¿está por ahí? Sí, seguro. Romanos 10:9 y Gachi, Gálatas 2:16. Y si no me acuerdo mal, al lado de Norberto estaban otros dos que conozco, Hechos 13:39 y Romanos 5:1, ¿sí? Los vamos a leer rápidamente. Santiago 2:10, ¿qué dice? Dice, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Y Romanos 3:23. Tiene que sacar el silencio, don Barrio, ¿eh? Ahí. Perdón. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Fíjense que acá queda claro que hay culpa en el ser humano. Han pecado, han hecho cosas en contra de Dios. Punto 2, condenación, el pago de la culpa. ¿Y qué dice Romanos 6:23 y Juan 3:18? Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Y Juan 3:18? El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Fíjense el texto doble, ¿no? Condenación por los pecados cometidos, pero también condenación por no aceptar la solución a los pecados cometidos. Y esto nos trae una verdad que a veces los mismos creyentes nos olvidamos. No solo hacer el mal es pecado, no hacer lo bueno también es pecado. Y acá quedamos todos en Orsay, porque si alguien me pregunta, hoy pecaste, tal vez puedo llegar a decir y no, pero cuando me preguntan, ¿hiciste todo lo bueno que pudiste? Siempre la respuesta es no. Siempre me quedo flaco
corto en hacer todo lo que pudiera haber hecho. Y ahí hay condenación. Ahora, ¿qué dice Hebreos 9:28? Dice, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez, sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. Fíjense qué texto glorioso, ¿no? Cristo fue ofrecido para llevar los pecados. Esto es maravilloso. El aspecto de Cristo como sustituto del culpable. La Biblia lo dice, Cristo murió por los pecadores. Cristo ocupó el lugar del pecador. Cristo pagó la deuda de los pecadores. La obra de Cristo, ocupando el lugar de condenación, ahora posibilita que este que iba a ser condenado pueda ser perdonado. ¿Por qué iba a ser condenado? Por sus ofensas a Dios. Cristo pagó por mí. Cristo pagó por mí. ¿Para qué? Y acá viene el punto 4. El que cree, el que acepta, el que confía su vida a Cristo. ¿Qué dice Romanos 10:9 y Juan 3:16? No, y Gálatas 2:16. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Y Gálatas 2:16. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo, para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Fíjense que en estos dos textos está clara que la aplicación de la salvación que en Cristo se completó depende de la confianza, de la fe que yo ponga en eso. ¿Cómo se demuestra la confianza? Esto lo vamos a ver el miércoles que viene. El acto de fe, ese arrojarse en confianza de que abajo me espera algo que me va a sujetar, que me va a sostener. Ese que cree le dice a Dios, le dice a Cristo, yo pongo mi confianza de eternidad en lo que la Biblia me dice. Realmente es un paso de fe. Porque te estás jugando el destino eterno a la palabra de un libro, a la voz de personas que dicen que este libro viene de Dios. Por eso sin fe no podemos hablar, porque tengo que creer que Dios existe, tengo que creer que hay destino eterno, tengo que creer que el Señor Jesucristo es suficiente, tengo que creer que puedo poner mi esperanza de eternidad en este banco y no se va a quebrar, no va a fracasar, no voy a perder mi depósito. Ahora, ¿cuál es el quinto punto? Finalmente, la salvación. La salvación como declarando inocente al culpable. En función de que un inocente se hizo culpable. Ahora los culpables podemos ser justificados, declarados justos. ¿Y qué dice ahí en Hechos 13:39? Dice, y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudiste ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. Y Romanos 5:1.
Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Otro texto sublime. Justificados por la fe, tenemos paz con Dios. Ahora ya no estoy muerto. Ya no estoy separado de Dios. Ahora estoy vivo. Estoy en paz con Dios. Y en esa justificación, noten que no dice justos por la fe, dice justificados por la fe. Yo, pecador, perdido, hoy puedo decir, soy un ser humano salvado. ¿Por qué? Porque mi trascendencia eterna va a estar en el lugar de bendición, en Dios, con Dios, por Cristo. Eso es lo que dice la Biblia sobre la salvación. Y la semana que viene vamos a desarrollar dos puntos más al respecto de la seguridad de que esto que la Biblia dice sea y no se pierda y nos dé tranquilidad también a nosotros. Si hay preguntas, si hay dudas, es un buen momento para hacerlas, y si no, paso a Nando para que terminemos con que sigamos con lo que sigue en la reunión. Bueno, ahí seguramente después que salgamos del aire, seguramente capaz que ahí ya van a haber un poco de preguntas, pero bueno, la verdad que bueno, muy lindo el tema, el desarrollo, poder entender un poco más, nos hace muy bien esto. Así que, bueno, contentos, ¿sí?, de haber escuchado la palabra de Dios. Gracias, Pablo. Te esperamos el próximo miércoles también. Así que, bueno, estaremos también orando para que esto pueda salir de la mejor manera. Vamos a terminar con una palabra de oración. Le voy a pedir a José Luis, si puede orar. Padre que estás en el cielo, te agradecemos, Señor, el poder estar juntos en tu presencia, leyendo tu palabra y con la seguridad que nos trae al corazón de leerla y de escucharla, y con la alegría de ver todo lo que hiciste por nosotros. Te queremos dar la gloria por habernos dado un regalo tan grande en el Señor Jesús, la salvación de nuestras almas, que estando lejos tuyo, estando perdidas en el pecado, te interesaste tanto por nosotros que ofreciste a tu propio Hijo para que ocupara nuestro lugar de castigo y nos diera la esperanza de la vida eterna. Te agradecemos infinitamente por haber sido tan bueno con nosotros y te pedimos tu ayuda para traer honor todos los días a lo que hiciste en nuestras vidas, para que los demás vean, para que los demás crean y puedan tener este mismo regalo que todavía estás ofreciendo. Te agradecemos, Señor, por tu bondad, por tu generosidad. Ayúdanos a todos los días disfrutarla para poner nuestra vista en todo lo que nos has prometido, en todo lo que tenemos asegurado, y dejar de mirar a veces tantas cosas tristes y pobres que tenemos alrededor nuestro en este mundo. Te agradecemos por la reunión de hoy, te agradecemos por el mensaje de tu palabra. Bendice tu palabra en nuestros corazones, que nos renueve, que nos refresque, que podamos vivir cada día con la alegría de la salvación, con el gozo que has puesto en nosotros por el Señor Jesús. Te agradecemos el encuentro de hoy y te pedimos, Señor, que sigas obrando en cada corazón para que tu palabra tenga el efecto que querés que tenga. Te agradecemos lo que hemos podido compartir y te pedimos también en tu voluntad la próxima semana también seguir estudiando, escuchando y aprendiendo más de tu palabra. Te lo agradecemos todo en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén.